Bienvenidos a Voces Encantadas, el lugar donde los susurros de la noche cobran vida. En este video los acompaña Karen y María. Y esta es la primera leyenda que traemos para ustedes. El autobús fantasma. En esta leyenda existe una variante que, se cuenta que el autobús es de Toluca hacia Ixtapan, pero hay otras versiones que dicen que es de Ixtapan de la Sal hacia Toluca. Entonces, precisamente como son leyendas, tómenla como mejor les sea a ustedes. Esta leyenda data de los años 80. Se cuenta que un autobús sale, vamos a tomar la parte donde dice que es de Toluca hacia Ixtapan. Entonces sale el autobús en la noche con rumbo a Ixtapan de la Sal. El autobús es identificado con el número de serie 40. El chofer y los pasajeros inician su recorrido sin imaginar que este sería un viaje sin retorno. A lo largo del camino se encuentran diversos factores que llevaron a la volcadura de aquel autobús. Quizá fue el mal clima, las pronunciadas curvas o algún fallo en los frenos de aquel autobús, o el conjunto de todas estas, lo que hicieron que aquella caída hacia el precipicio inmediatamente se incendiara el autobús y no hubiera sobrevivientes. De la manera en la que ocurrió se cuenta que al viajar de noche la mayoría de los pasajeros pues se encontraban ya sumergidos en un sueño. Y entonces lleva a que sus almas no lograron entender que ya no se encontraban en este mundo terrenal. Y por ello, el chofer y los pasajeros, junto con aquel autobús, vagan por aquella carretera en un viaje interminable. Se cuenta que desde aquel entonces aquel autobús se puede ver a través de los caminos, e incluso hay algunas personas que no conocen esta leyenda que logran subirse a ese autobús, ya sea en su recorrido de Toluca hacia Ixtapan o de Ixtapan hacia Toluca. Se suben, ya sea lo curioso y lo que se cuenta es si suben 2 o 3 personas en ese autobús, aunque haya pasajeros de pie, siempre van a encontrar el número de asientos de las personas que suben desocupados. Y por ende, pues ellos al ver que nadie más toma esos asientos, pues ellos se sientan. Una cosa también es que se cuenta que el chofer nunca les cobra su pasaje. Entonces ellos piensan que a lo mejor es porque al término del viaje van a pagar el pasaje, o en algún momento el chofer va a parar el autobús y va a pasar a los lugares a recoger pues el dinero. Sin embargo, eso no sucede así. Hay una cuestión que también cuentan, que el autobús va en completo silencio, pero que todos los pasajeros, ya sean niños, señoras, jóvenes, van despiertos, pero inmersos en un silencio que hasta cierto punto llega a ser incómodo. Nadie habla, nadie se mira, todos con una mirada hacia el frente, y pues ya los que se suben pues igual, o sea, se sumergen en ese silencio, pero llega un punto en el que antes de llegar al destino, el chofer les pide a los pasajeros que subieron que se bajen, que hasta ahí llegó su destino y que no pueden seguir en el autobús. Obviamente ellos no entienden el motivo, pero tampoco se ponen a cuestionar al chofer y pues deciden bajarse. Y que cuando van a pagar, el chofer les dice que no les deben nada.
pero que la única condición al bajar del autobús es que no volteen a verlo, que en cuanto que ellos nada más esperen a que la puerta se cierre y que ya en ese momento pueden voltear, que de lo contrario no habrá un retorno a la vida. Hay personas que dicen que al momento de bajar y obedecer estas instrucciones, ellos solo esperan que la puerta se escuche el sonido de la puerta y voltean, pero se dan cuenta que no hay autobús, o sea, no hay nada. No entienden qué pasó porque ellos acababan de bajar del autobús. Y hay otra parte que es la versión de las personas que no obedecen esas instrucciones y dicen que voltean antes de que se escuche el sonido de la puerta cerrar y que voltean al autobús y ven un autobús en ruinas con cuerpos calcinados, porque recuerden que la leyenda nos cuenta que el autobús se incendia, entonces ve cuerpos en un estado mal, y en ese momento el chofer les dice que su alma, por desobediencia, va a pasar a formar parte de ese autobús y va a seguir en un viaje interminable hasta la eternidad, y dicen que días después esa persona muere para que su alma sea parte de ese autobús. Esa es la leyenda que se cuenta de aquella línea que tuvo un desafortunado final, pero que sigue vagando por esa carretera hasta el día de hoy. El callejón del aguacate. La siguiente leyenda que traemos para ustedes es de la CDMX, más específico en el barrio de Santa Catarina. Bueno, aquí nada más. CDMX, para los que no sean de México, es Ciudad de México, que antes quienes lo conocen o lo conocieron era el Distrito Federal. Nada más un datito porque pues, hay personas que no son de aquí, entonces nada más. Bueno, se cuentan muchas leyendas de este lugar, pero la que les voy a contar es la más famosa. Se cuenta que allá por los años 30 habitaba un militar en este sitio, que por sus experiencias pasadas de guerra vivía perturbado. Para distraerse, él salía a caminar, pero para esto él siempre llevaba su uniforme de militar. Y en esos paseos había un pequeñito que se maravillaba con sus medallas de militar, lo cual era desagradable y ponía muy furioso al veterano. Y un mal día, el niño colmó la paciencia del hombre, quien en un arranque de ira lo detuvo al lado de un árbol de aguacate, en donde se cuenta dejó el cuerpo. La culpa por lo que había hecho no lo dejaba vivir, así que colocó un nicho en la esquina del callejón con la figura de la Virgen María, para que alcanzara el perdón y expiara su pecado. Muchas personas aseguran haber oído gritos, risas y en algunas ocasiones ven la sombra del niño rondando por el lugar. Otros aseguran ver vagar la sombra de un hombre que asimilan que es el veterano que no pudo alcanzar el perdón y ahora vaga en el sitio donde cometió su pecado. Sin duda es una de las leyendas mexicanas famosas y llena de terror, primero por lo que el militar hizo con el pequeñito y segundo porque es un callejón que a pesar de los años sigue siendo intrigante porque la gente sigue experimentando cosas paranormales. Si algún día tienen la posibilidad de visitar este lugar, les aseguro que van a seguir encontrando ese pequeño nicho que el militar colocó con la figura de la Virgen María. La leyenda del charro negro. Se cuenta que en las carreteras y caminos que recorren México se escuchan primero unas espuelas, mientras el ambiente poco a poco se va tornando cada vez más frío y a lo lejos se puede visualizar a un hombre con un traje hermoso de charro, con detalles en oro y plata, montado sobre un caballo tan hermoso.
imperante, de un color negro azabache como la noche, pero con ojos de fuego, listos para acercarse a aquellos que desean éxito y riquezas, y que por alguna razón no han podido obtenerla. Pero ¿quién es esta persona, este personaje del que hablamos en esta leyenda? Se cuenta que el charro negro fue un joven, nacido en el seno de una familia modesta y que se dedicaban al campo. Aquel muchacho, con el paso de los años y cerca de la edad adulta, comenzó a anhelar una vida llena de opulencia y así poder llenarse de lujos, joyas, vestimenta lujosa para poder lucirlos ante la sociedad adinerada a la cual él anhelaba pertenecer. Pero a pesar de tantos esfuerzos y trabajar tan duro, no lograba conseguir esta meta. Era incluso capaz hasta de no comer durante días para poder ahorrar y tener esa vida que veía inalcanzable. Se cuenta que en una ocasión, con gran esfuerzo logró comprarse un traje de charro, pensando que con eso lograría entrar a ese mundo que él tanto quería, pero que solo recibió burlas y desplantes de las personas que no reconocieron que pertenecía a ellos. El joven se obsesionó tanto y aún más por conseguir esa vida soñada, pero desafortunadamente un evento llegó a su vida. Sus padres murieron, dejándolo solo en este mundo. Eso lo llevó a realizar rituales aún sin siquiera tener conocimiento sobre el mundo de la brujería o de la santería y poder invocar a quien se conoce como Satanás o el demonio, ya que desde su mente pensaba que la única persona o el único ser que podía darle esa riqueza que él tanto anhelaba era él. Su insistencia un día dio fruto, y frente a él se apareció un ser, ese ser al cual él le pediría ayuda. Satanás inmediatamente le ofreció un trato, llenarlo de riqueza a cambio de su alma. Aquel joven, que ni siquiera se inmutó por la presencia de aquel ser, aceptó de inmediato sin pensar en consecuencias. Así fue como su vida cambió, totalmente llenándose rápido de riqueza, adquiriendo casas, terrenos, hermosos trajes y todo lujo banal que se podrían imaginar. Sin embargo, al paso de los años se dio cuenta que se sentía vacío, pues tanta riqueza no le daba la felicidad que él pensaba, y sabía que las personas a su alrededor no apreciaban a su persona, sino su riqueza. Entonces, al acercarse el final de su vida, recordó aquel trato que había hecho años atrás, aquel joven que anhelaba tanta riqueza. Pero viendo que llegaba al final de su vida, sintió miedo y temor. Entonces lo llevó a levantar una capilla en su hogar, en donde él se encontraba, y poner muchas cruces, pensando que eso alejaría a aquel ente que le había ofrecido ese trato. Un día decidió huir de ese hogar, pensando que así Satanás no lo encontraría nunca y que no tendría que cumplir ese trato. Se fue ensillando su caballo y con un costal de monedas, pensando que eso podía cambiar un poquito o podía ofrecerlo para poder deshacer ese trato. Pero lo que él no contaba era que Satanás lo encontraría en su camino, y por intentar huir de su destino, decidió no esperar al final de sus días, y en ese momento cobró ese trato. Se cuenta que Satanás lo despojó de la vida y lo convirtió en un cadáver, en un cuerpo sin alma. Su alma se la llevó y lo
condenó a vagar eternamente junto con su caballo, pero le dio una salida. La única salida que le dio es encontrar a una persona que fuera capaz de hacer el mismo trato que él hizo, es decir, una persona que a cambio de riquezas materiales ofreciera su alma a cambio. Entonces, desde aquellos tiempos, el charro negro se dedica a vagar entre carreteras o caminos solos, buscando a personas que anhelan lo que él anheló un día y que sean capaces de tomar el lugar que él tiene ahora. Las brujas de Naica. Naica está ubicado en el estado de Chihuahua, México. Es un pueblo minero muy famoso, conocido por su cueva de las espadas, pero también es conocido por las apariciones de brujas. Según cuentan los residentes de la comunidad, pasadas las 10:30 de la noche es mejor no salir de casa, pues puedes encontrarte con unas bolas de fuego que salen de las minas. La gente comenta que estas bolas son las brujas. Los habitantes cuentan que ellas salen para capturar a las niñas y niños del lugar, algunas veces para sacrificarlos y otras para convertirlas en brujas. Como en el caso de una mujer que trabajaba en una panadería, pero una noche al salir de su trabajo fue a un lago cercano a admirar el paisaje, pero se le hizo tarde cuando escuchó las campanas que estaban anunciando las peligrosas 10:30 de la noche, hora a la que salen las brujas. La mujer no pudo llegar a su casa y se cuenta que fue capturada por las brujas. Desde ese día no la volvieron a ver bajo su forma humana, ya que cuentan que quien la veía podía observarla demacrada y deforme. Cuentan además que cada 31 de octubre las brujas salen nuevamente para capturar niños y hacer sus rituales hacia el diablo. La tumba de la Llorona. En el rancho Siete Reales de Guanajuato se cuenta que algunos campesinos allá por los años 1800, cuando ellos ya se iban a su casa, veían una mujer de blanco llorando que avanzaba hasta un punto que es donde ella se sentaba a lamentarse. Años más tarde colocarían su tumba en ese lugar. ¿Pero quién es la Llorona? La leyenda cuenta que era una mujer que mató a sus hijos y que por tal pecado no pudo ser perdonada por Dios y fue enviada a penar por ellos. Se cuenta que los campesinos de la hacienda la escuchaban y veían. Algunos de ellos eran encontrados cerca de un río, que llenos de miedo se encomendaban a Dios. Cansados por las apariciones, los dueños mandarían a traer a un fraile, quienes confirmaron las apariciones tras ir a observar el lugar. Escuchó y vio a una mujer en los sembradíos, confirmando lo que sucedía ahí. Mandaron cartas al Vaticano pidiendo ayuda, quienes practicaron un exorcismo. Se cuenta que este fue el primer exorcismo que el Vaticano hizo aquí en México. Después de eso, el Vaticano mandó a hacer una tumba que fue realizada ya con fondos de la iglesia, en donde su alma de la Llorona quedaría sellada. Cerca de la tumba hay un jarrón con agua bendita, que era una ayuda por si volvían a escuchar el lamento. Los campesinos debían tomar agua en su mano y persignarse, y comenzar a rezar. Años después el dueño del rancho mandó hacer una cruz de piedra, que misteriosamente fue destruida por un rayo. Estas fueron algunas de las historias que les traemos el día de hoy. Nada más recuerden, a lo mejor y los datos son un poquito diferentes a lo que ustedes conocen, pero finalmente es eso, una leyenda que se cuenta
dependiendo a lo mejor del lugar o de cómo, o sea, son leyendas que han transcurrido a través de los años. Entonces, si ustedes tienen una versión diferente, cuéntenos en los comentarios si hay algún dato que ustedes sepan. Todo con respeto, ya sabemos, aquí vamos a manejar nada más un poquito así. Y les digo, no tomen personal, a lo mejor que se nos haya ido algún dato, pero son parte de la cultura mexicana, son leyendas que son conocidas a través de los años. Si tienen alguna otra de la cual ustedes quisieran que nosotros habláramos, pues nos los dejan en comentarios. Igual recuerden dejarnos sus relatos si tienen algo que contarnos para que salgan en los próximos videos. Gracias por escucharnos, chicos. No se olviden de dejarnos su like, suscríbanse y mándenos sus historias. Nos daría mucho gusto leerlos y les agradecemos su tiempo. Adiós. Adiós. Voces encantadas.